Hola nuevamente, estamos en la segunda parte de la entrevista, el estrés y su impacto en la salud mental. Vamos a profundizar todavía más en estos puntos, y no solamente para las mujeres de Somos Nina, sino también para los hombres que visitan Somos Nina. Entonces vamos a conocer mucho más. Muchas gracias, maestro Ernesto, y bueno, vamos a aprovechar su compañía. Okay. Bueno, perfecto, pues vamos a darle la palabra en este caso a Liz para que entonces nos pueda decir, ¿no?, cuál es nuestra siguiente pregunta de esta interesante entrevista. Ok, vamos con la pregunta y consiste en cómo funciona esta parte neurológica del estrés y pues hacer un poquito esa diferencia, cómo reaccionamos las mujeres y los caballeros o los hombres. Nos gustaría que nos aportara esta información. Tenemos dos preguntas, entonces ahí la primera es cómo reacciona el sistema nervioso al estrés. ¿Es correcto? Entonces, sí, en esa parte, híjole, hay muchos elementos que están involucrados en el proceso de estrés porque hay efectos hormonales y hay de neurotransmisores. Y eso hace un cóctel bellísimo para hacer un desastre, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que un exceso de estrés puede generar afectaciones fisiológicas y afectaciones anatómicas. ¿Qué es lo que va a verse más mermado con el efecto del estrés? Estoy hablando de estrés ya crónico, ya la persona ha estado sometida a un periodo muy largo de estrés. ¿Cuáles son las áreas que se afectan fundamentalmente? El hipocampo. El hipocampo es una de las estructuras del cerebro que participa en la memoria y el aprendizaje. Es fundamental para que nosotros podamos saber qué hacemos, dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Esa es gracias a esta estructura donde hay regeneración de neuronas, es decir, hay creación de nuevas neuronas, pero cuando están en condiciones de estrés, esta creación compite contra la muerte neuronal. Entonces, hay una pérdida de neuronas muy importante. Entonces, si una persona está en condiciones de estrés, la memoria es uno de los elementos que más va a estar afectado, ¿sí? Lo segundo que va a estar mermado también es algo que nosotros conocemos como la corteza prefrontal. Está justamente aquí, está protegida por la frente, y esta fundamentalmente es de las últimas estructuras en desarrollarse. En el caso de las mujeres estamos hablando que su madurez la alcanza alrededor de los 22, 23 años. En el caso de los varones, aproximadamente a los 30 años. Pero en condiciones de estrés también hay una desconexión con esta parte. Es decir, no llega a su potencial total. Empieza a haber igual muerte de neuronas que finalmente se traduce en no poder desarrollar algo que en psicología o en neuro le llaman las funciones ejecutivas. Y vean lo importante de esto. ¿Qué hablo con una función ejecutiva? Pues hablo, por ejemplo, de los procesos de regulación emocional, el poder tomar decisiones, el poder tener una meta fija. Cuando yo estoy en condiciones de mucho estrés, primero incremento muchísimo las emociones. Por lo tanto, por el solo hecho de incrementar las emociones, también disminuyo mucho el proceso de razonamiento, lo bloquea. Entre más intensa tengo una emoción, por ejemplo el enojo, más difícil va a ser de poder razonar con esa persona. Tratemos de hablar con una persona que está completamente enojada, desbordada, es imposible. No es tan sencillo poderla hacer entrar en razón. Si una persona piensa en términos, por ejemplo, de enamoramiento, que es pasión, que es placer y demás, es muy difícil de controlar y poder hacer entender a esa persona lo que puede suceder. De ahí que cuando hablamos con los jóvenes y decimos, es que mira, no te enamores en este momento, retrasa el efecto, pues ¿qué va a escucharme si su hormona y su emoción está todo lo que da, ¿no? Por lo tanto va a decir, sí, claro. Pero si a mí se me ocurre llegar a un extremo de prohibir la situación, pues puedo caer en el efecto Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, que va a terminar como la obra. Es un spoiler, pero pues fallecen los dos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder en casos extremos de no poder contener la emoción. Y ese contener la emoción fundamentalmente está por la corteza prefrontal. Por lo tanto, una disminución en ella es común que nosotros podamos ver gente explosiva,
gente que no tiene un carácter fuerte, es decir, que grita, que insulta, que amenaza, es entendible que no tenga una meta fija y diga, hoy ya no me siento bien, quiero cambiar de carrera, o inclusive, si yo tengo esta exacerbada las emociones o elementos de inhibición de estas zonas, pues puedo caer fácilmente en procesos adictivos, ¿no? Entonces, una persona que tiene muchísima emoción por algo, por el juego, por la bebida, por placeres, es más difícil que podamos llevarla a cuestiones racionales. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de muchísimo estrés, vamos a perder parte de la capacidad de memoria, la capacidad de aprendizaje y también la capacidad de regulación. Entonces, es una combinación que entre más tiempo lleva, más merma vamos a tener y más patrones no sanos, mentalmente hablando, se van a encontrar. No sé si me explico. Por supuesto que también, ¿no? Lo que comentaba en la primera parte de la entrevista es que también hay afectaciones, hay intoxicación cerebral, ¿no? Entonces, esa parte donde mi estrés me dice, oye, pues ya entraron sustancias tóxicas y están dando vueltas por acá y por allá en el sistema nervioso, pues están afectándolo y finalmente se traduce en malos comportamientos, en un inadecuado comportamiento obedece. ¿Sí? ¿Me explico? El volumen. Activar el audio. Sí. Se me olvida. Bueno, para que vean que también tenemos nuestras fallas. Bueno, maestro, la verdad es que todo está súper interesante y créame que es tan extensa la respuesta, pero tan rica a la vez que no hay nada más que agregar. Así que le doy la palabra a Albita para que siga con la siguiente pregunta. Claro, y bueno, hay diferencias, ¿no? O sea, hay diferencias en cuanto a cómo pues hombres y mujeres podemos manifestar este estrés. Y a veces, bueno, hay información a veces tan generalizada, ¿no? Que pensamos que es a la par, igual para hombres y mujeres. Pero aquí entonces, maestro, ¿cuáles serían las principales como que diferencias en manifestar el estrés hombres y mujeres? Wow, habría que explicar un poquito cuáles son esas diferencias entre sexo, ¿no? El sexo femenino es un sexo bastante fuerte, es un sexo que tiene un cerebro con una mejor comunicación que la del hombre, es un cerebro que tiene mayor capacidad de regeneración e inclusive tiene una mayor capacidad de memoria y aprendizaje, ¿sí? Es más complejo, es más, ¿cómo se dice? Tiene mayores conexiones y de verdad que cuando dice una comparación entre el cerebro de hombre y mujer, el cerebro del varón salimos perdiendo. Tenemos más tamaño nosotros, pero funcionalmente hay muchas cosas que son más fáciles para la mujer. Sin embargo, voy a recalcar que culturalmente y fisiológicamente hay diferencias. Aclaro, son cuestiones estadísticas. No hay un determinismo, no puedo decir por ser mujer ya no haces esto, ni por ser hombre tampoco haces esto. ¿Me explico? Lo que cuando nosotros decimos son elementos estadísticos es que en su mayoría de hombres presentan este patrón y en el caso de las mujeres igual, en su mayoría de las mujeres presentan este patrón. ¿Me explico? Cosas que son interesantes. Por ejemplo, los procesamientos de sistemas se le facilita más al varón que a la mujer. Me refiero a cuestiones visoespaciales se le facilitan un poco más a los varones que a las mujeres. Estadísticamente, insisto, ¿no? Hay una separación. Traducido, para los varones es más sencillo entender cómo funciona un carro, entender cómo funciona una máquina, entender un programa, un videojuego, y eso lo aprovechamos muchísimo porque es la forma en que culturalmente yo aprendo a sacar mi estrés. O sea, para mí no quiero pensar en nada, pero voy a identificar los elementos que están relacionados con ese estrés y voy a tratar de resolver el problema para que me disminuya mi efecto de estrés, ¿no? Por lo tanto, el hecho de no pensar en nada, estar viendo la televisión ni cambiando canales o teniéndolo de fondo como fondo de sonido, fondo de ambiente, pues es una forma de poder manejar el estrés. ¿Me explico? El hecho de no platicar y ser lo más escueto posible, de decir,
sí, no, o vamos a hacer esto, es una forma de manejarlo, pero también debo de recalcar que a veces prorrogamos mucho la respuesta o el evento que tenemos que solucionar porque no le encontramos todavía el mecanismo, ¿no? Por lo tanto dices, oye, ¿cuándo vas a arreglar esto? Y uno dice, mañana, y así pueden pasar 5 años o 10, ¿no? Entonces, ese es un efecto no solamente de los varones, también las mujeres lo pueden llegar a tener, ¿no? Pero es algo común en que nosotros no podemos aterrizar inmediatamente el cómo resolver un problema porque le vemos muchos de los elementos. Pero en el caso de las mujeres es diferente. ¿Por qué? Porque tienen mejor un proceso de comunicación. Por lo tanto, para ellas es más sencillo buscar las amigas, platicar entre ellas y tratar de encontrar una solución a lo que está sucediendo, ¿no? Claro, como la comunicación es importante, dentro de la virtud también está la penitencia. ¿Por qué? Porque de pronto se saturan de información y están viendo un montón de elementos y empiezan a generar elementos de forma interna que no les hacen ver clara la respuesta. Tanto que van con su pareja y le dicen, oye, ¿cómo resuelvo esto? Y el varón le dice, pues haz esto. ¡Ay, qué bonita solución! Y le gusta, ¿no? Porque hay cierta practicidad para el varón, pero hay más contemplación de contextos y demás para la mujer. ¿Me explico? Insisto, es una estadística, ¿no? Por supuesto que habrá una mujer que tenga mucha habilidad en los videojuegos, mejor que muchos varones, igual para entender sistemas, para arreglar el carro o una computadora, ¿no? Igual. Y lo mismo, vamos a tener varones que tienen una capacidad tremenda de comunicación que le permita, pues, dedicarse a eso y atender y solucionar problemas a partir de las charlas, ¿no? Es pensar que por comunicación Freud debería de ser mujer. No, o sea, también tiene sus habilidades para poder comunicarse y para poder captar información. ¿Me explico? Ahora bien, en el caso de los efectos de estrés, es más común que se estresen las mujeres. No podría tener un dato exacto de qué género puede tener mayor estrés, pero cosas extrañas que siempre recalco es en suicidios, es más tendencia de las mujeres que de los varones, pero en efectividad es más de los varones que de las mujeres, ¿no? Entonces, también el hecho de suicidio pues es más reiterado en varones, ¿sí? Entonces son datos raros, pero que son importantes a considerar, ¿no? ¿Quiénes pueden manejar más fácilmente un estrés? Se dice a veces que los varones. Sin embargo, por el proceso de entendimiento, solución y no postergar las cosas, a veces es más reiterado en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, le digo, insisto, es de verdad una combinación de elementos. Como decía anteriormente, si hay merma en el cuerpo y hay presencia de estrés, eso afecta muchísimo el funcionamiento. Por lo tanto, es entendible que en el caso de las mujeres, si está las cuestiones menstruales, si está alguna enfermedad o algo, con un efecto de estrés se pueden incrementar muchos de esos elementos y por supuesto que el desgaste para la mujer es más alto que en el caso de los varones, ¿no? Entonces, sí, las hormonas juegan un papel importante, sí. Y como nosotros somos más planos, en el sentido de que no tenemos variaciones hormonales como ustedes por los ciclos menstruales, por las ovulaciones y demás, es menos el efecto que yo puedo tener a partir del estrés. Pero no me excluye al hecho de que cuando tomo algo que no puedo manejar, hay mayor posibilidades de suicidio por el caso de los varones que en el caso de las mujeres. ¿Sí me explico? Está un poquito enredado, no sé si me expliqué. No, sí, de hecho, bueno, son pues también considerar, ¿no? Hasta qué extremo llega una situación de estrés, ¿no? Y si hay diferencias que como usted comenta, están pues ya muy compartidas, ¿no? Por diferentes medios, estadísticas y todo esto que nos dan, como usted comenta, esa certeza, ¿no? Sí hay diferencias muy importantes y que, bueno, al mismo tiempo cómo se complementa, ¿no? Usted comentaba, pues viene la mujer estresada y el hombre a veces es como que más concreto, ¿no? Bueno, esta puede ser la solución. O sea, esto también es un muy buen complemento, ¿no? Es un recurso, un acompañamiento, como comentaba también en la primera parte, que puede servir mucho, ¿no? Si dentro de tu familia, no sé, tu pareja o tu hermano o tu papá te dice, a ver, pues también lo puedes manejar así. O sea, te está dando una opción. Tal vez no sea la que vas a tomar,
pero estás trabajando el estrés, ¿no? Y ese acompañamiento en cuanto a las diferencias que hay entre hombres y mujeres al mismo tiempo es conveniente, ¿no? Cuando se manejan como usted lo comentaba, ¿no? A lo mejor nos preocupamos más las mujeres, en algunos casos decimos somos más intensas, pero es un buen complemento tener ese acompañamiento de a lo mejor, pues ese familiar, ¿no? Hombre en este caso, como se comenta, para buscar, ¿no? Una solución, que es principalmente esa la intención del estrés, buscar soluciones, ¿no? Fíjate que me encantó cómo lo dices, ¿no? Es que el acompañamiento, ahí vamos a hacer un paréntesis y me gustaría recalcarlo, ¿no? Ojo, no por el hecho de que te den un consejo, quiere decir qué es lo que debes de realizar. El consejo es una opción de lo que te están, de la perspectiva que tienen. Por lo tanto, lo puedes tomar o no. Lo que no está bien es la intensidad, como dices bien, ¿no? Si somos intensos al respecto y llegaras y dices, es que ya te di el consejo y la regaste y ahí fuiste, como no tengo por qué enojarme una vez que se dé el consejo, ¿no? En algún momento se puede hacer una plática de qué es un acompañamiento, porque de verdad en cuestiones de salud mental es muy importante. O sea, te doy el consejo, lo suelto, te lo entrego y adelante, ¿no? Y ¿cómo vamos a procesar esa información? Imagínate lo increíble que sería aprender a regular emociones. O sea, la mujer tiene una capacidad enorme de poder ver muchas perspectivas y hacer secuencias y predicciones y demás. Si pudiera regular un poco más las emociones, o sea, creas un monstruo en cuestión de decisiones y en cuestión de acciones. ¿Me explico? Procesa más información, tiene más capacidad de memoria, por lo tanto, sería impresionante si aprende a regular emociones, ¿no? En el caso de los varones, cierto, a veces el hecho de que yo estoy solo, fumando, tomando una cerveza o algo, bueno, no, que no es la forma mejor para poder sacar el estrés, me permite poder solucionar. El hecho de que no esté pensando en algo ni tenga una conversación me permite ver claramente, ¿no? Es el principio de meditación, o sea, me aíslo, me tranquilizo, quito la parte emocional, que es mucho de lo que hacemos los varones, y me permite ver una claridad que finalmente cuando le meto un efecto emocional me permite tomar una decisión. Ojo, para tomar decisión también tenemos que tener emociones. Cuando nosotros le bloqueamos al cerebro, decimos, quitamos parte del cerebro que regula las emociones, la persona no puede tomar decisiones aunque no disminuye su inteligencia. Por lo tanto, yo tengo que tener ese tinte de emoción que me permita tomar una decisión, ¿sí? Traducido, la combinación de hormonas puede disminuir la racionalidad, pero aprender a regular las emociones puede incrementar mi racionalidad. Ser totalmente racional no es lo funcional. Hay que tener una combinación emocional. Por lo tanto, esa dualidad, esa complementariedad que yo tengo con mi pareja es fundamental, porque a lo mejor mi perspectiva no me permite ver las cosas que alguien de afuera me permite dar un comentario, ¿sí? Me permite decirle, mira, yo lo que veo es lo siguiente, y aprender a escuchar, aprender a regular, aprender a entender esa interacción social tan necesaria y ese proceso de comunicación tan necesaria me va a permitir, en una condición muy estresante, poder salir adelante. Me va a disminuir la merma emocional y la merma mental, ¿sí? Es bellísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y fíjense que es una cuestión de aprender. Dice uno, oye, es que necesitamos un líder que nos guíe. Cuidado, ¿por qué no eres tú el guía? Porque tú no eres el líder. Pues porque a lo mejor dices, es que no me veo con la capacidad, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de fracasar. Pero pues es que todos los líderes pasan por eso. Además, no es una cuestión que finalmente el líder no es que quiera ser líder, es porque busca una solución y trata de encontrarla, y como va resolviendo el problema y va evaluando costo-beneficio y va avanzando, ¿no? De tal manera que finalmente cuando ve ya pudieron librar el problema y tuvo que tomar el mando. Pero ojo, porque a veces si va muy acompañada del reconocimiento inmediato, además, eso causa una colisión, ¿no? Ya me estoy saliendo del tema. Pero sí, regresando en términos, sí es necesario aprender, al igual que el anterior, no es una cuestión de género, es una cuestión de cómo aprendí a regular mis emociones y cómo aprendo a escuchar, a entender y a darle una visión a lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Sí me explico?
O sea, traducido, no puedes culpar a las hormonas de lo que sucedió. En un momento tu corteza prefrontal va a decir, la regamos y tengo que aceptarlo. Y tengo que decirlo. Y en algún momento diré, tengo que resolverlo, si no esto me va a matar. O sea, literal. En algún momento tenemos que decir, no puedo seguir culpando ni a mis papás, ni al vecino, porque no me salgan las cosas. O sea, tengo que enfrentar mi problema. En algún momento tengo que decir, tengo miedo a nadar, pero tengo que nadar en este momento, pues tengo que aprender a nadarme. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esa parte es lo que a mí me gustaría que le quede marcado un poquito del mensaje que se quiere transmitir. La salud mental involucra procesos de aprendizaje. Tenemos que aprender a regular, tenemos que aprender a controlar, no bloquear, ni inhibir, ni nada, sino tenemos que aprender a regular. Y eso es lo que nos permite en algún momento disminuir los efectos de estrés. Y es lo que me permite en un momento no exceder mis fugas para poder resolver problemas, ¿sí? Evito las adicciones, evito las relaciones complejas, evito muchas cosas, porque eso es parte de la salud mental, el aprender a regular, ¿sí? Maestro, esto me hizo recordar algo que por ahí leí, bueno, tiene una base científica, pero dice que si quitamos el filtro de nuestras heridas, veremos con mayor claridad, ¿no? Y esto es todo un aprendizaje que traemos, le vuelvo a remarcar desde pequeño, pero también toda la información que usted nos ha proporcionado en esta pregunta, disculpa Alba por intervenir, pero quería comentar eso. El saber, ¿no? Todo el contenido a las personas que le van a llegar, el que nosotros podamos comprender qué es el estrés, cómo funciono yo, en este caso como mujer, cómo funciona el varón, cómo podemos hacernos responsables y decir, bueno, ¿qué necesito? No solamente decir, ok, tengo que salir a meditar, tengo que, no sé, descansarme, los recursos que tú utilices para bajar el estrés, sino también esta parte neurológica que a veces desconocemos, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué soy tan reactivo? ¿O por qué esto, no? Yo creo que todo lo que nos acaba de decir, híjole, está sin palabras. La verdad que gracias por todo aportado. Muy, muy interesante, maestro. Un honor tenerlo acá para nuestra entrevista de Somos Nina. Al contrario, muchas gracias. Y yo espero no enredar a la gente, porque sé que de pronto me salgo de tema y empiezo a decir y a decir más. Entonces si hay comentarios o preguntas, que te las hagan llegar, igual con gusto, si podemos atenderlas, adelante, ¿no? Entonces, sí, pero sí reiteramos el punto, ¿no? De verdad que aprender es aprender a ser responsable de lo que hacemos. O sea, no voy a llegar con mi pareja y tú que eres varón, resuélveme esto porque tienes objetividad. No. Ni tú porque eres mujer tienes más memoria. A ver, acuérdate. No. O sea, tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo, ¿no? A lo mejor no fue la mejor infancia la que tuvimos, ni los mejores guías, ni los mejores padres, ni nada. Pero cuando ya eres adulto, tienes que volverte responsable de las decisiones que estás tomando y de las acciones que estás teniendo. ¿Me explico? Claro, y como dice, realmente abrazar esa responsabilidad, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, para que hacerle frente, para buscar la respuesta más conveniente, sin afectarme a mí, sin afectar a otros. Ese es el punto esencial, ¿no? Para que entonces, pues, se vaya poco a poco, pues, saliendo de esa circunstancia que me está provocando estrés. Y bueno, la intención de esta entrevista también, que este es un tema tan extenso, pero realmente tan importante, que yo pienso que también esta información va a motivar a muchos, ¿no? A que por cuenta propia busquen, pues, su propia respuesta, ¿no? A lo mejor buscando atención psicológica, a lo mejor, como decía, leyendo, a lo mejor platicando con las amigas, en fin, que busquen la mejor de las opciones y que se siga informando, ¿no? Yo creo que también nuestras entrevistas tienen esa gran intención, que busquen más información para que, pues, realmente impacte su salud mental y, pues, emocional, ¿no? Y pues quisiéramos escuchar algunas recomendaciones que usted nos pudiera dar acerca del tema, de este tema del estrés. Recomendaciones sobre el estrés. Primero, tenemos que aceptar que tenemos que vivir con el estrés. No tenemos que casarnos con él. Tenemos que aprender a
a distinguir que hay estrés negativo y que hay estrés que nos puede ser beneficioso. Es decir, yo puedo someter a mi cuerpo a ciertas condiciones que van a mejorar mis condiciones. Por ejemplo, el hecho de que yo haga un ejercicio periódicamente es una condición de meterlo en condiciones de estrés. Me estoy esforzando y demás y lo estoy desestabilizando. Sin embargo, es controlado y lo puedo manejar. Sí, otra de las cosas que también es el hecho de decir, no es una cuestión de género. El estrés es algo que nos puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier situación económica, ¿no? Pero sí es necesario que yo aprenda cómo puedo manejar ese estrés. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a aprender a partir de gente que ha tenido esas experiencias. Puedo pensar, dices, pues tengo un hijo con síndrome de Down. El charlar con personas que tienen hijos con síndrome de Down puede disminuir mucho mi efecto de cómo llevo la situación, ¿no? A una madre que es primeriza, el hecho de preguntarle a su mamá cómo se cuida, a sus papás de cómo le hicieron, o alguien, o un grupo de personas que también están en condiciones iguales, pues puede disminuir el estrés, ¿no? Por lo tanto, podemos buscar personas que tengan la misma situación y podemos hablar de situaciones que van muy variadas, solamente encontrar el grupo social adecuado, pero que nos haga crecer. Ahí es la limitante que debemos de marcar o el requisito que debemos de marcar, ¿no? Es algo que nos permita crecer o desarrollar, no que nos genere un enviciamiento, no que nos genere una dependencia. Entonces, otra de las cosas que también puedo hablar acerca de recomendaciones es que acerquémonos a las personas que tienen experiencia en ello. O sea, sea persona adulta, sea terapeuta, si ya escapa de mis posibilidades el poder controlar esta situación, me refiero que ya afecta a mi familia, ya afecta a mi trabajo, ya afecta a otras esferas de mi existencia, quiere decir que ya tengo que buscar un especialista. Por lo tanto, no es malo que yo diga, pues voy a terapia, ¿no? Es tan sano y es tan, ¿cómo se dice?, valioso el que yo identifique que ya necesito ayuda profesional, no el primo ni el vecino ni nada, sino ayuda profesional, que de verdad me voy a saltar muchos años de problemas, ¿sí? Porque ya estoy buscando una solución para lo que me está causando conflicto. Y otra cosa del estrés o cómo manejar el estrés, la meditación ayuda muchísimo. El hecho de tomarse un respiro antes de tomar una decisión ayuda muchísimo. El efecto de disminuir la cantidad de percepción estresante ayuda muchísimo. Por supuesto que hay niveles, ¿no? No porque venga un tiburón diré, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy de aquí o ya viene el tiburón encima? ¿Me explico? O sea, hay cosas que sí se tienen que tomar inmediatamente, pero hay cosas en donde dice uno, es una decisión que voy a pensar fríamente, voy a disminuir mi enojo, mi tristeza, mi alegría y voy a tomar una decisión con mayor tranquilidad. Eso me va a permitir disminuir los efectos de estrés. Por lo tanto, meditar, reflexionar, nos va a ayudar muchísimo a poder hacer esto, ¿no? Y una de las cosas que también es importante es busquemos una terapia ocupacional, algo que me permita a mi mente en un momento dispersarme, relajarme, salirme de contexto para poder enfrentar un problema, ¿no? Hay gente que gusta tocar la guitarra, excelente. Que te gusta tocar un instrumento, excelente. Si te gusta armar un rompecabezas, adelante. Si tienes que charlar con gente de otros temas, adelante, ¿no? A veces tienes una discusión muy acalorada con tu pareja y le dices, mira, tiempo, vamos a hablar de otra cosa y ahorita volvemos a la problemática, ¿no? Entonces es importante, un tiempo fuera es importante y te puede salvar muchos problemas, ¿no? Si te gusta ver televisión o hacer actividades físicas, adelante. Lo único que sí se recalca es que esa terapia ocupacional no se vuelva también un estresor. ¿Me explico? Les decía, ¿no? Si estás a las 3 de la mañana queriendo terminar el rompecabezas, no, ya no es terapia. Ya. Si ya estás platicando y ya platicaste todo el día y ya no hiciste lo que tenías que hacer, no, eso ya no es terapéutico, ¿no? Entonces hay que buscar, hay que modular, ¿sí? Y finalmente, el hecho de decir, antes de que digas que algo te está sucediendo, que te están atacando de más, no eres víctima de la sociedad. Intenta ver qué herramientas, qué instrumentos, qué habilidades tienes como para poder enfrentarlo.
¿sí? Para poder salir adelante. Entonces, no eres víctima de la sociedad, tienes que buscar, o no eres víctima del ambiente, tienes que buscar tu fortaleza para poder enfrentar una situación estresante, ¿sí? Perfecto, pues muchas gracias por sus recomendaciones, que son pues muy precisas y realmente a veces sin gastar tanto, como decía, el hecho de reflexionar, de hacer un rompecabezas, de alguna actividad es a lo mejor de esta forma va a permitir, ¿no? que el estrés se canalice pues mejor, ¿no? Y que se busque poco a poco la mejor respuesta, ¿no? Aquello que está quejando. Y pues muchas gracias, maestro Ernesto, y bueno, pues demasiada información que nos llevamos y que vamos a compartir y estamos compartiendo en Somos Dina, y pues para ayudar, ¿no? En este caso a la salud emocional. Liz. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Gracias por esas recomendaciones precisas, sencillas, pero efectivas, y en realidad la meditación tiene muchos beneficios y es una de las cosas que en lo personal muchas personas que están cerca de mí la practican. Yo en lo personal me gusta practicarla porque pues, es como un medio por el cual pude localizar que es una forma en que puedo mantenerme regulada, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir? Pues gracias por tomarse ese tiempo, por tener la humildad, por tener esa disposición de servicio, ¿no? para poder contribuir con nuestro granito de arena para sumar un poquito a la salud mental. Sí, adelante. Fíjate que olvidé uno más que es muy importante, y ahorita que dijiste acerca de la meditación, si tú no sabes meditar, si no sabes hacer algunas cosas, hay mucho en YouTube que te puede enseñar, por ejemplo, a respirar, pero lo más importante, aprende a dormir. De verdad que no tienes idea cómo te va a ayudar el dormir, ¿eh? O sea, si tienes un buen sueño, vas a resolver un montón de problemas y vas a poder disminuir vas a encontrar muchas soluciones. Sí, el dormir bien te va a ayudar enormemente. Esa es la recomendación que me faltaba. Ok, maestro, muchas gracias, excelente. Adelante. Pues cierro con la frase con la cual abrimos nuestra entrevista. No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo, de Hans Selye. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Lo volveremos a invitar, maestro Ernesto, y pues ojalá nos pueda acompañar nuevamente. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, y si no les bajo el rating, con gusto, lo que se pueda. No, maestro. No, para nada. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Y bueno, cerramos en este caso nuestra entrevista de agosto, y pues síganos para más información que realmente pues es muy importante para el beneficio de todos. Muchas gracias, maestro, y bueno, pues gracias. Finalizamos con esta entrevista. Nos vemos. Gracias, hasta luego.